Bueno, la crisis política en Perú se fue agravando en estos últimos años, pero data desde el inicio mismo del país. Mencionemos que en los 200 años de historia ha tenido más de 130 presidentes. Un presidente cada un año y medio ha tenido Perú en su historia, y en estos últimos 5 años ha tenido un presidente por año. La crisis política e institucional de Perú es la continuidad, lamentablemente, y esto ha agravado el hartazgo de la población, que en un principio vio cuando asumió Pedro Castillo, este maestro rural que venía a representar las grandes masas de población peruana postergadas por un sistema neoliberal que está enquistado en el país y blindado por una constitución que Pedro Castillo buscaba modificar. Este era uno de los problemas que afrontaba Perú, sobre todo en la disputa entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La corrupción en Perú es estructural y salpica a todos los poderes del Estado. Este es otro problema muy grave en el sistema judicial, en el Parlamento. Ahí muy bien ustedes describían el hartazgo y el rechazo de la población al poder legislativo. Y bueno, y cuando se suceden, sean verdades o no, algunas de las acusaciones a los poderes ejecutivos, bueno, muchas veces, como hemos visto en estos últimos años, el poder ejecutivo y el presidente de la nación está a la merced del Parlamento, esta unicameralidad, ¿no? Este sistema de Parlamento unicameral con solamente la Cámara de Diputados, instalada en los años 90 por Fujimori. Esto es, cuando se instaló el sistema político, económico, con la privatización de los recursos mineros, que ahí está la clave también, donde Pedro Castillo buscaba aumentar en 3% el impuesto a las grandes mineras. No era que venía a nacionalizar los recursos mineros, aumentar solamente un 3% para distribuir un poco entre la población más necesitada en términos de salud, educación. La base de esta disputa está en las reformas que proponía Castillo. Castillo, ¿qué hizo? Bueno, intentó hacer unas cosas para solucionar, pero le salió mal. En primer lugar, cedió a los reclamos del Congreso y de los sectores concentrados de la economía peruana para sobrevivir, para intentar mantenerse en el poder. Esa corrida hacia el centro ideológico de las decisiones políticas, bueno, hicieron que Pedro Castillo perdiera el apoyo de los sectores de izquierda que lo apoyaron para llegar al poder y para implementar estas reformas que él proponía, que por supuesto iban a ser muy difíciles, muy complicadas, Sí, porque, sin duda. como les decía, el sistema neoliberal está protegido y blindado por una constitución que va a ser muy difícil modificar en Perú. No ha tenido un manejo habilidoso, eso por un lado. Esta medida que tomó hoy, en realidad la debería haber tomado en la primera semana de mandato, cuando tenía mucho apoyo popular. Además hay que agregar los problemas, ¿cómo puedo llamarlo? Problemas tribales de la política peruana, es decir, el partido que le prestó su nombre, Perú Libre, un partido de izquierda autodefinido como marxista-leninista, que le dio su sello para que Castillo se candidateara, se peleó con él, digamos, tanto por actitudes de Castillo como por una cierta rigidez del partido. Lo mismo pasó con la actual presidenta interina, que también era miembro de ese partido y fue expulsada del partido. O sea, es un conjunto de luchas de capillas, de pequeñas capillas, que cada una busca su provecho. En la derecha, por supuesto, la derecha golpista desde el primer momento quiso
tumbar este gobierno, porque era absolutamente inesperado e inusual que un maestro rural de Cajamarca, en el norte del Perú, osara, entre comillas, tratar de gobernar Perú. Es decir, se entró por un resquicio de la enorme crisis política e institucional que tiene el país. O sea, hay un cúmulo. Primero, la derecha hizo lo que siempre iba a hacer, pero a eso se sumaron errores y oportunismos. La presidenta recién asumida, Dina Boluarte, ha negociado con la derecha para que se le retiraran los cargos. Ella también estaba a punto de ser sometida a juicio político. Pero digamos, eso la coloca en una posición de extrema debilidad. Es decir, ahora lo que va a suceder es que van a comenzar las luchas internas dentro de la derecha, y van a sucederse los ministerios. Esto va a seguir así hasta yo veo dos alternativas: o las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado en toda la regla, como se hacía antiguamente, o se producen alzamientos populares de, digamos, resistencia ante la terrible situación económica y social que está viviendo la población. Es decir, no se ha resuelto nada desde la epidemia de COVID-19 hasta ahora. Digamos, y entonces el país cae en una situación anárquica. Probablemente, si se hubiera sometido a la moción de censura, no se hubieran alcanzado los votos y él habría tenido la justificación constitucional para disolver el Congreso. Ahora, por alguna razón reaccionó intempestivamente y disolvió el Congreso antes de la votación. Eso es muy difícil de saber a esta distancia, porque son problemas, digamos, como repito, son problemas de pasillo. Es decir, ahí, digamos, los pasajes de cuentas entre una facción y la otra, y son todos grupos pequeñísimos donde nadie llega a articular un frente político importante. Entonces, es muy difícil saber ahora, al día de hoy, qué fue lo que motivó a Castillo a tomar esa decisión antes de la votación.